Hola a todos, ¿cómo estáis? Nuestro paseo de grafoturismo de hoy nos ha conducido aquí, al Palacio Real de Madrid, el más grande de Europa y uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Aquí nació, vivió y murió nuestra protagonista de hoy, la reina más madrileña y también la más querida por el pueblo de Madrid. Ella, María de las Mercedes de Orleans, y su esposo el rey Alfonso XII protagonizaron la historia de amor más romántica y también más breve de la historia de la realeza española. Hoy vamos a conocerla un poquito mejor a través de sus rincones de vida y también a través de los secretos que su escritura nos quiera revelar sobre su personalidad. Lo mejor de todo es que en este paseo cuento con una compañera excepcional. Ella es historiadora, investigadora incansable, una mujer muy especial y también es la mayor biógrafa de las reinas de España. Hoy María José Rubio nos cuenta un poquito más sobre la vida de María de las Mercedes de Orleans, esta reina tan madrileña y tan querida por los madrileños, que también paseó, como lo hacemos hoy nosotras, por los rincones más bellos de Madrid. Mercedes de Orleans es una reina de España muy paradójica, porque curiosamente es quizá la reina con menos biografía, porque murió solo con 18 años de edad, y sin embargo es una reina que dejó un enorme impacto en la sociedad de su momento. Es una reina cargada de leyenda a pesar de la poca biografía que tiene, ¿no? Y quizás se ve también porque tuvo una vida al mismo tiempo plagada de romanticismo, porque es quizá la primera historia de amor que se da realmente en un matrimonio de Estado, en un matrimonio regio. Mercedes de Orleans pasa curiosamente por ser una infanta sevillana y sin embargo Mercedes nació en Madrid, nació justamente en el Palacio Real que tenemos de atrás. Aquí detrás nació el 24 de junio de 1860, cuando su madre estaba aquí y la infanta Luisa Fernanda estaba aquí circunstancialmente. Es hija del duque de Montpensier y la infanta Luisa Fernanda, hermana de Isabel II. Bueno, pues podemos decir que Mercedes de Orleans es madrileña de nacimiento, porque nace aquí en el Palacio Real, pero realmente es sevillana de corazón, puesto que pasa la mayor parte de su infancia, hasta los 8 años, en Sevilla, aunque tiene una educación totalmente cosmopolita y podemos decir casi que intelectualmente es francesa, porque ella se educa pues con los tutores que su padre, el duque de Montpensier, trae a Sevilla, especialmente el famoso Monsieur Latour, que había sido profesor del propio duque de Montpensier y que educa a todos los hijos de los duques de Montpensier pues en idiomas. Mercedes habla inglés, francés, y además de residir en Sevilla pues se acostumbra a viajar a Inglaterra con sus padres casi todos los veranos, donde estaba exiliada la familia Orleans, y luego pasó pues el resto de su adolescencia en Francia, cuando los duques de Montpensier son exiliados por orden de Isabel II en 1868, pues a partir de ahí ella prácticamente reside en Francia la mayor parte de su adolescencia. Aunque Alfonso y Mercedes eran primos hermanos y tuvieron ocasiones de conocerse cuando eran muy pequeños en España, realmente donde se enamoran y donde empieza esa relación entre ellos es en Francia, cuando las dos familias, la familia de Isabel II y la familia de los duques de Montpensier, están exiliados en Francia después del derrocamiento de Isabel II por la Revolución Gloriosa de 1868. Es allí donde Alfonso, que tiene entonces pues unos 16-17 años, conoce a su prima Mercedes, realmente la trata cuando ella tiene 13 años. Y desde ese primer momento surge una relación preciosa entre ellos, absolutamente idílica pero muy romántica, en la que Alfonso está ya completamente decidido a hacer de Mercedes la reina de España, su futura esposa y la reina de España. Cuando Alfonso XII regresa a España en 1875, ya coronado como rey Alfonso XII para iniciar el periodo de la Restauración, él se despide de Mercedes, que se queda en Francia, y le dice: Mercedes, me esperarás, espérame, porque él estaba ya completamente decidido a empezar su reinado en España, pero hacer de Mercedes su futura esposa y la reina de España.
El noviazgo de Mercedes y Alfonso no fue absolutamente nada fácil, porque la propia Isabel II se oponía radicalmente al noviazgo de su hijo con la hija precisamente de uno de sus mayores enemigos, que era precisamente su cuñado, el duque de Montpensier. Así que Isabel II hizo todo lo posible por romper ese noviazgo y por romper la obsesión de su hijo Alfonso por Mercedes. De hecho, Isabel II no estuvo en la boda de Alfonso XII y trató por todos los medios de que esa boda se retrasara o incluso se cancelara. De hecho, también el matrimonio fue votado en las Cortes españolas y hubo quien votó en contra de ese matrimonio. Tuvo, de hecho, 4 votos en contra del matrimonio, precisamente porque determinados diputados no querían que una hija del duque de Montpensier fuera reina de España, porque el duque de Montpensier había sido uno de los grandes conspiradores contra el reinado de Isabel II. A pesar de todos los obstáculos que ese noviazgo tuvo, el matrimonio fue tremendamente popular en la sociedad española. Todo el pueblo español estaba, digamos que, enamorado de la propia historia de amor del rey con su prima hermana, porque era la primera reina española realmente que iba a acceder al trono de España. Mercedes era una mujer muy querida, tenía una personalidad tremendamente afable, cariñosa, madura, inteligente para su edad, y fue una reina realmente extraordinariamente acogida por el pueblo español. La boda estuvo prevista para enero de 1878 y antes de la boda, pues Mercedes se alojó en el Palacio de Aranjuez esperando a entrar a Madrid ya como novia, vestida de novia. Y en Aranjuez se produce un hecho muy curioso, que es que Alfonso llama a Mercedes desde el Palacio Real de Madrid a Aranjuez en una de las primeras líneas telefónicas que se habían instalado en España, y precisamente esa llamada es una de las primeras llamadas que se produce en la Casa Real, cuando Alfonso llama a Mercedes a preguntarle el día antes de la boda que qué tal estaba, ¿no? Y es una llamada de teléfono histórica para la historia de la telefonía en España y de hecho también para la historia de la Casa Real española. Estando Mercedes en Aranjuez también fue muy bonito el hecho de que le llegan desde Sevilla no solo el traje de novia que se había elaborado por artesanas españolas en Sevilla, sino también su ramo de novia, compuesto de flores de azahar que llegaron directamente frescas desde Sevilla para acompañarla en el día de la boda. La ceremonia matrimonial, la ceremonia de boda, se celebra en la Basílica de Atocha el 23 de enero de 1878, por supuesto con todo Madrid engalanado, todo el cortejo nupcial salió pues desde la estación de Mediodía, que es donde recogieron a Mercedes, hasta la Basílica de Atocha, donde se celebró la misa. Bueno, la vida de Mercedes como reina de España fue realmente corta. Se instala en palacio en un ambiente totalmente juvenil, porque no se nos debe olvidar que la familia real de esa época eran personas jovencísimas, empezando por el propio rey Alfonso XII, que tenía solo 21 años, Mercedes, que tenía 18 en el momento de su boda, la infanta Isabel, la hermana de Alfonso XII, la famosa Isabel la Chata, que tenía apenas 25-26 años, y luego las 3 hermanas menores de Alfonso XII, la infanta Pilar, Paz y Eulalia, pues que tenían 15, 16, 14 años. Es decir, una familia real realmente jovencísima, en la cual por supuesto Mercedes encaja perfectamente porque son además primos hermanos. Es decir, que es un momento muy bonito y muy fresco de la historia de la familia real. Su historia como reina pues es realmente corta y brevísima, porque apenas le dio tiempo a realizar algunas actividades oficiales, especialmente vinculadas con la beneficencia. Sabemos de Mercedes que tenía ese espíritu totalmente caritativo y cristiano, y que lo primero que hizo fue pues vincularse a todas las actividades de beneficencia que ya ejercía su prima hermana, la infanta Isabel la Chata. La buena noticia después de la boda de Alfonso y Mercedes pues llegó al poco tiempo, porque Mercedes se quedó embarazada a los 2 meses de la boda
pero desafortunadamente perdió el niño como para el mes de marzo de 1878. Al parecer le hicieron un legrado y a partir de ahí Mercedes nunca pudo recuperarse de salud. Es decir, empezó a sentirse mal, a sentirse agotada, a tener fiebre, y todo lo achacaron básicamente al aborto que había tenido, e incluso después a un nuevo embarazo. Aunque ella no se encontraba bien, decidieron los médicos pues recomendarle simplemente reposo y esperar a que los síntomas probablemente de un nuevo embarazo pues pasaran. Pero la realidad es que Mercedes estaba realmente muy enferma. Es probable que tuviera una infección por ese legrado que le habían hecho, e incluso que por la bajada de defensas pues contrajera un tifus, que fue lo que realmente fue incubándose en su salud, hasta que en el mes de mayo-junio de 1878, solo 5 meses después de la boda, Mercedes entró en una agonía de la que ya no pudo salir, ¿no? Fueron días terroríficos para el pobre Alfonso XII, que veía con sus propios ojos como la vida de su amadísima Mercedes, recién casada con ella, ¿no? Recién casado con ella, se le iba de las manos, y fueron días realmente traumáticos para la familia real. Durante los días de agonía de Mercedes, Alfonso tuvo en su desesperación detalles pues muy bonitos, ¿no?, de hombre tremendamente enamorado, como fue el hecho de ordenar que se tapizara la calle de Bailén con arena para que el ruido de las carrozas pasando por delante del Palacio Real no molestara el sueño de Mercedes, que apenas dormía en su enfermedad. Así que vemos a este hombre absolutamente desesperado, intentando hacer cualquier cosa para que su amadísima esposa sobreviviera y pudiera salir del trance de la enfermedad. Bueno, no pudo ser así. Finalmente, el 24 de junio, Mercedes cumplía exactamente 18 años, y solo 2 días después, el 26 de junio de 1878, Mercedes fallecía aquí en el Palacio Real. Se dispuso su capilla ardiente en el famosísimo y esplendoroso Salón de Columnas del Palacio Real, que es uno de de los espacios más solemnes y más majestuosos del Palacio Real. Por allí desfilaron miles de personas para ver realmente a la difunta Mercedes, que había sido vestida con el hábito de la Merced, y Alfonso XII apenas pudo resistir la imagen de Mercedes muerta, ¿no? De hecho, después Alfonso XII ordenó no volver a celebrar ningún acto solemne, ni ningún acto, por supuesto, festivo, nunca más en esa sala del Palacio Real, ¿no? De hecho, el Salón de Columnas, que antiguamente se utilizaba en esa época también como comedor oficial, como comedor de grandes eventos, pues Alfonso XII ordenó hacer unas obras de reforma en otras salas, precisamente para trasladar el comedor oficial a donde hoy todavía está, y dejar este Salón de Columnas absolutamente vacío en memoria de la muerte de Mercedes. Hecho dramático, además, de la muerte de Mercedes es que, al ser una reina sin hijos, pues no tenía derecho a enterrarse en el Panteón de Reyes, y realmente su lugar de enterramiento oficial hubiera sido el Panteón de Infantes. Sin embargo, Alfonso XII no quiso que Mercedes, que había sido reina de España con esa solemnidad y una reina de España tan querida, pues pasara a ese espacio un poco lúgubre que es el Panteón de Infantes, ¿no?, donde todo el mundo parece que pasa a un segundo plano. Por eso él decide en ese momento construir a futuro una iglesia que va a ser realmente toda una catedral, la Catedral de la Almudena, para que sirva de solemne enterramiento a Mercedes. Y es ahí donde está enterrada Mercedes, en la Catedral de la Almudena, en un lateral, siendo el único enterramiento regio que hay en ese enorme espacio religioso.
Una anécdota muy bonita es que Alfonso XII fue recopilando todas las cartas que se cruzó con Mercedes mientras estaban separados, cuando ella estaban todavía en Francia y él en España, y cuando ella luego residió en Sevilla y él estaba en Madrid, fue guardando todas las cartas que se cruzaba con Mercedes en una caja que él tenía siempre debajo de su cama, aquí en el Palacio Real, para tenerlas prácticamente a mano y poder leerlas. El hecho es que cuando Mercedes muere, Alfonso XII manda quemar todas las cartas de Mercedes para guardar, digamos, como una cosa exclusiva totalmente de él el haber tenido esas cartas de Mercedes, ¿no? Es una pena, porque hubiera sido para la historia, ¿verdad?, un elemento histórico de estudio absolutamente maravilloso, ¿no? Esa relación tan bonita plasmada de una manera tan íntima en esas cartas, para los historiadores hubiera sido una joya, ¿no?, el testimonio. Sin embargo, Alfonso XII decide que iba a ser un testimonio exclusivamente para él, ¿no? Lo cual pues no deja de engrandecer todavía más la leyenda y el misterio romántico de esta relación. Las cartas que hoy en día se conservan de la reina Mercedes están custodiadas aquí, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Constituyen pequeñas piezas de la correspondencia regular que mantenía con su abuela, la reina María Cristina, que era la madre de Isabel II y por tanto también era la abuela de su esposo Alfonso XII. Son cartas exentas de toda formalidad, llenas de cariño, donde la reina Mercedes demuestra todo el afecto que sentía hacia la anciana monarca, a quien ella misma se dirigía como queridísima abuelita. A través de estas pequeñas piezas de texto es como vamos a conocer la personalidad de la reina Mercedes, esta reina tan efímera y también tan querida por los madrileños y los españoles, a través del estudio grafológico de su personalidad. La caligrafía de María de las Mercedes mantiene gestos del canon caligráfico propio del siglo XIX, tales como la inclinación de las letras a la derecha y el cuerpo central sobrealzado. Es una escritura que destaca por su delicadeza, su mesura y su extrema regularidad. Carece de ornato y presenta una estética sencilla, minimalista, completamente exenta de adornos u ostentación. El retrato que se esconde tras ella es el de una mujer muy influida por una educación rígida que la dejaba poco margen de actuación y de libertad para poder ser ella misma, para poder tomar sus propias decisiones y para poder expresar con naturalidad las emociones. Se aprecia de inicio un arranque impulsivo y pasional que se frena en el rigor de las formas, tras la máscara que oculta a quien quiere, pero no puede o no debe ser ella misma en detrimento de la espontaneidad y la llaneza. Destaca por encima de todo su afán de perfeccionismo, el cuidado de la calidad en las cosas y la querencia a mostrar una imagen adecuada a lo que se espera de ella. La escritura de Mercedes podría asemejarse al delicado corsé que ceñía y moldeaba su cintura, la imagen de una escultura perfecta con poco o ningún espacio para la espontaneidad y la naturalidad. Mercedes tenía un trasfondo visceral y pasional, pero lo controlaba mucho. Pesaba muchísimo más para ella el tratar de mantener las formas de cara al exterior, mantenerse correcta, mantenerse educada, antes que dejar traslucir sus emociones y sus sentimientos. Era una persona que reflexionaba mucho, meditaba muchísimo antes de tomar una decisión o antes de dar un paso en falso que quizá temía que se le fuera a volver en contra. Se medía y se controlaba muchísimo, inclinando lo que podía entenderse como perfeccionismo hacia unos elevados niveles de disciplina y autoexigencia. A nivel de intelecto encontramos a una mujer muy inteligente, educada y correcta en la expresión, reflexiva y cauta a la hora de decir lo que pensaba y de expresar sus emociones.
Su mente de ideas claras, muy ordenadas y premeditadas, es característica de un carácter práctico y extremadamente metódico. Mercedes poseía ideas y valores muy arraigados, estáticos, pétreos, anclados en lo que ella misma consideraba como verdadero y cierto, y con poco margen para la flexibilidad y para la apertura mental. Podía ser una mujer aguda en la observación, crítica y un tanto intolerante ante ideas o supuestos que contravinieran sus propias creencias o principios. Se aprecia también en ella una extraordinaria capacidad de observación y un talento sagaz y puntilloso para analizar todo lo que la rodeaba. A esta afilada observación se suma una gran curiosidad por saber, conocer, investigar y profundizar en los asuntos, llegando mucho más allá de la mera superficie de las cosas, las situaciones o las personas. Su escritura destaca además un alto sentido del deber y de la responsabilidad. Mercedes tenía aplomo, fortaleza volitiva y un notable sentido de la disciplina. Cuando adoptaba un compromiso o imprimía su voluntad en una decisión, la empujaba y mantenía hasta las últimas consecuencias, sin importarle qué o a quién se llevara por delante. Era una mujer convencional, tradicional, ajustada a principios muy anclados y a valores muy firmes. Es por ello que tendía a conformarse con lo que ya conocía y ella valoraba como correcto, mostrándose en cambio reticente a cambiar, a innovar, a dejarse deleitar con lo novedoso o con lo que pudiera salirse de sus esquemas mentales. El predominio de jambas sobre ampas en sus letras, es decir, la mayor profusión de los pies de letra, que son acusados y profundos, revelan el talante práctico y la querencia hacia los intereses materiales y económicos. Las jambas de las Gs refuerzan la tendencia hacia la satisfacción de los instintos más primarios y retratan a una mujer con fuertes pulsiones sensuales. Era una mujer más práctica que creativa, con cierto tono idealista, pero poco dada a fantasear. Mantenía los pies sobre la tierra y vivía apegada a sus costumbres, apegada a su molde, ceñida a su corsé. Vivía y se sentía acostumbrada a un escueto y cerrado entorno que tal vez le impidiera mover las alas y tener conciencia propia de que podía volar. Era una persona sencilla, poco amante de vanidades ni vanaglorias, a la que no le gustaba destacar con su presencia y que en los círculos sociales prefería dedicarse a observar a su alrededor y sacar conclusiones que se guardaba para sí. Su apariencia, la misma que reflejan su espejo y su escritura, es la de una persona llana, transparente, sin dobleces ni máscaras, que se muestra tal cual es en todas sus facetas. Su talante era tranquilo, apocado, sereno, como una barca a la deriva del mar. Resultaba muy difícil alterar el temperamento de la reina o provocar en ella cambios bruscos de carácter o de humor. Sabía dominar muy bien sus emociones y tendía a mantener un tono de ánimo y emocional equilibrado y estable. A la hora de relacionarse socialmente era extrovertida y abierta, pero también formal, elegante, educada y muy discreta. Prefería no destacarse y permanecer en segundos o incluso terceros planos. Su estilo de comunicación era igualmente muy medido, muy controlado. Quizás el que se consideraría correcto en una reina como ella, pero que resultaría poco natural, algo frío y nada espontáneo en una mujer normal o ajena a su poderoso rango. A pesar de eso, desde su extremada sencillez y rigor formal, resultaba carismática, atrayente y muy atractiva. En lo que se refiere a su temperamento, detrás de esa imagen cándida, dulce, un tanto tímida y vulnerable que tenía Mercedes, se ocultaba un temperamento autoritario, impositivo, intransigente, propio de esas niñas rebeldes que no permiten que se las lleve la contraria.
En la carta de esta muestra, fechada en abril de 1878, Mercedes anuncia a su abuelita que se está recuperando de un aborto. Podrá usted figurarse, dice, lo mucho que he sentido el percance que tuve. Ya estoy completamente bien y quiera Dios que a la próxima no suceda lo mismo. Pero no hubo próxima vez. 5 meses después de su boda, Mercedes comenzó a tener desvanecimientos que, contrariamente al pensamiento bienaventurado de un nuevo embarazo, los doctores diagnosticaron como fiebres tifoideas. El 24 de junio, mientras las salvas de los cañones anunciaban su 18 cumpleaños, la reina María de las Mercedes recibía la extremaunción. Murió a las 12:10 de la mañana del día 26. Dicen que Alfonso XII se encerró en sus habitaciones para llorar como un hombre y no como un monarca. Por obligaciones dinásticas se vio obligado a casarse y lo hizo con María Cristina de Habsburgo, pero nunca la amó. Se convirtió en un rey perdido entre mujeres y tabernas y murió de tuberculosis en noviembre de 1885, dejando a su esposa embarazada, de quien sería el futuro rey Alfonso XIII. María de las Mercedes de Orleans fue la reina más amada, pero también la más efímera de las monarcas españolas. Tuvo que morir para convertirse en mito, en leyenda y en la protagonista de la historia de amor más verdadera, más auténtica y más romántica de la historia de España.